Buenos días, muchas gracias por la invitación, felicidades por haber organizado este evento, este acto que complementa la exposición Stolen Memory, que lleva aquí ya desde el mes de diciembre, si no me equivoco. Y voy a pasar directamente ya a presentarles lo que he venido a decirles, porque es muy intenso y es poco el tiempo. Y creo que el tiempo aquí es importante y las miradas al anterior ponente por parte del director ya lo dejaron claro. Les vengo a hablar del impacto que ha tenido esta iniciativa Stolen Memory de los Arolsen Archive en España y en Andalucía, de alguna forma más en concreto, en los últimos años, desde que se ha puesto en marcha hace unos 5 o 6 años. Como saben, cuando entraban en los campos de concentración, a los presos se les deshumanizaba, se les cortaba el pelo, se les ponía un traje, se les quitaba el nombre y se convertían en un número que pueden ver arriba a la derecha. Esta es la ficha de un deportado, la ficha de los objetos que le quitaban al entrar en el campo. Un sombrero, un abrigo, 3 pantalones, etcétera, etcétera. Y eso pasaban a la cámara de los efectos, que existía en todo campo de concentración, no así en los de exterminio, en que, como saben, como no iban a volver nunca esos deportados, pues se acumulaban esos efectos. Habrán visto estas montañas de zapatos o de gafas en Auschwitz, que están allí en el museo. En el caso de los campos de concentración, Mauthausen y otros, en el propio territorio alemán, los de exterminio estaban en Polonia, pasaban a estas Effektenkammer, cámaras de los objetos. En ellos llegó a trabajar un español. Como saben, los españoles tuvieron alguna posición medio relevante en la administración en el campo como asistentes en el campo de Mauthausen, y decía Mariano Constante, que era este hombre, que a los castigos físicos venía a añadirse la angustia moral que representaba el ver desaparecer todo cuanto nos era íntimo. Una foto podía ser de un valor incalculable para un prisionero, ya que aquella cartulina era para él el único bien que le quedaba en aquel horrendo mundo. Sabemos de la importancia de este tipo de objetos personales. Una fotografía, el anillo de compromiso, de boda. Ya durante la propia deportación, cuando morían los deportados, la Cruz Roja solicitó, en el caso de los españoles en Mauthausen, la posibilidad de que se les enviase a los familiares en España. Y la respuesta de Heinrich Himmler a la Cruz Roja alemana a esta petición era que no se ha dado ningún caso de un español fallecido en Mauthausen que deje un legado digno de mención. Los españoles rojos poseen apenas sus ropas y pequeñas cosas sin valor, cuyo envío a los familiares no se puede realizar por motivos higiénicos y técnicos. En el caso del campo de Mauthausen, cuando se liberó, los propios presos recuperaron los objetos. Así ocurrió en la mayor parte de los campos, y solamente se salvaron algunos pocos efectos, alrededor de 5.000, fundamentalmente del campo de concentración de Neuengamme, al lado de Hamburgo, mucho menos de Dachau, cerca de Múnich, y aún menos, un par de decenas, en Bergen-Belsen. Estuvieron en manos de los aliados durante algunos años, y en el año 1963 se les entrega a Arolsen. ¿Qué es Arolsen? Ya el director hizo una fantástica introducción, paso entonces por encima sobre los orígenes, el desarrollo. Solo decir que tiene 27 kilómetros de estanterías de documentos, es el mayor centro de documentación del mundo sobre víctimas del nazismo, pero no solamente hay información sobre deportados y documentos originales sobre deportados de los campos, sino también de trabajadores forzados, que fueron casi 13 millones solamente en el territorio del Reich. Hay fichas también de personas desplazadas. Ese fue el origen, en realidad, como ya fue comentado, desplazadas después de la Segunda Guerra Mundial, que querían reencontrarse con sus familiares, y listas de transporte de estos refugiados para América, por ejemplo. Y también, pues Arolsen se hizo, con el paso de los años, como ven, en el año 63, con estos objetos que los aliados le entregaron de 3 campos, fundamentalmente del campo de Neuengamme, en el que nos vamos a centrar. Caso de los españoles, de esos 5.000 objetos más o menos, ¿cuántos eran? Pues no lo sabemos exactamente. Sabemos que en el año 63 los aliados entregan objetos de 89 procedentes del campo de Neuengamme. Unos 10 de Dachau, y esto contabilizaría alrededor de unos 100 pequeños legados de españoles. He marcado en rojo los nombres de dos españoles, de 2 andaluces, de Fidel Ramos de Huelva, cuyo
cuya pluma y reloj creo que es, o pluma está aquí, se puede ver, y de Severiano Ruiz, que si no recuerdo mal era de Málaga y se le devolvieron los objetos a la familia en los últimos años. En los años siguientes, recuerden, los objetos llegan a Arolsen en el año 1963, en los años siguientes, Arolsen, que por entonces no es un archivo abierto al público, como ya fue dicho, sino que era un archivo administrativo que servía fundamentalmente para, al objeto de certificar que efectivamente aquella persona había estado represaliada por los nazis y tenía, por lo tanto, derecho a una indemnización, o una viuda que buscaba, una mujer que buscaba a su marido y se dirigía a ellos y Arolsen le enviaba el certificado de defunción para que pudiera luego rehacer su vida o solicitar una pensión o lo que fuera. Esa era la función de Arolsen. Por lo tanto, Arolsen no buscó activamente a los propietarios de estos objetos, pero cuando ellos se ponían en contacto con el archivo, pues entonces les decía, aparte del certificado de defunción y el certificado de que usted estuvo en este campo, tenemos aquí un reloj que le podemos enviar. Y así es como durante los años 60, 70 y 80 Arolsen fue devolviendo, sin ningún tipo de publicidad, objetos a los familiares. Tenemos aquí, por ejemplo, la carta del doctor que llevaba el doctor de José Rendueles, un paisano mío de Gijón, que había sido periodista y que después de la guerra emigró a Argentina. Y entonces este médico agradece que les hayan enviado desde Arolsen el reloj de oro, que era un recuerdo familiar muy querido por ser un regalo de la madre, y le escribe él, pues porque José Rendueles no podría, porque está en un estado físico pésimo como consecuencia de la liberación, como consecuencia, perdón, de la deportación y los trabajos forzados en Neuengamme durante más de un año. Como digo, se van devolviendo poco a poco los objetos, sin ningún tipo de publicidad, en los años 60 y 70, a un puñado solamente de españoles. Este es uno de ellos, ya recientemente, a partir del año 2000, esto toma un poco más ya de velocidad. Este hombre, Johann Zafón, vivía en Suiza y posiblemente él mismo, por los medios de comunicación, allí supo de que estos objetos de los deportados de Neuengamme estaban en el archivo alemán, y él se puso en contacto con el archivo y el archivo le envió el reloj de su padre. También consiguió una indemnización y él fue quizá el primero que publicó algo, un español que publicase algo sobre este tema de los objetos. En realidad habla de su memoria, de la memoria de su padre, y esto ya salió en el año 2011 con poco digamos, impacto en el resto de España. Este se publicó en Cataluña. Esto toma ya, digamos, una velocidad mucho mayor a partir de que Arolsen se convierte en un archivo abierto. Esto ocurre a partir del año 2000, distintas etapas. Aquí ven como un periódico americano informa de que 60 años después el archivo abre al público. Arolsen se orienta más, digamos, a la opinión pública, como ya fue dicho, a transmitir la memoria de la deportación y de otras víctimas del nazismo. En este sentido se le da también otro nombre, se le llama ya archivo y no Servicio Internacional de Búsqueda, que era el nombre que tenía hasta entonces, ITS, y se da mucha más publicidad, se anima a la gente a que participe y se digitalizan, esto es fundamental, se digitalizan gran parte de los fondos del archivo, referidos a más de 17 millones de personas y con más de 30 millones de documentos. Gran parte de ellos ya están en la web. Sin embargo, eso no significa que sean de fácil acceso, porque los nombres están mal escritos, porque a veces son ilegibles, de tal forma que el uso por Internet de los fondos de Arolsen no es nada fácil. Nosotros, a través de un convenio que firmamos en la Universidad de Lisboa con Arolsen, tenemos acceso a su propia base de datos, que es complejísima y que yo animo a que todos los archivos de España tengan un acuerdo con ellos, porque les permite otro tipo de búsqueda mucho más profunda, y bajarse también toda esa documentación en PDF, mientras que la que está online simplemente se puede ver en la pantalla una página. Si esto forma parte de un expediente, digamos, de 17 páginas, con nuestro sistema, a través de este acuerdo gratuito, te permite bajarte el PDF entero de las 17 páginas, o de centenares. ¿Y qué podemos ver a través de
de la página web o de este sistema para acceder directamente, pues tenemos una visión diferente o más profunda de lo que teníamos hasta ahora sobre las víctimas españolas del nazismo. Hasta ahora conocíamos básicamente los deportados y mucho de lo que se escribió sobre los deportados y las listas que se hicieron fueron de segunda mano, fue con documentación francesa. Y ahí no está todo. Había deportados que no habían sido deportados propiamente, no habían sido enviados desde Francia, por lo tanto no había ningún rastro de ellos en Francia, sino que habían sido detenidos dentro de Alemania. Solamente con la documentación alemana podemos saber de ellos, por ejemplo. Y bueno, pues tenemos la documentación original de los nazis de los campos. Y no solamente, aquí tenemos, por ejemplo, un catalán que estuvo en Sachsenhausen. Y eso es parte de un expediente de varias páginas en que él pues da todos sus datos, si está casado, si no está casado, etcétera, etcétera. Pues documentación referida también a andaluces, en este concreto supongo que ya está controlado, pero los hay que no lo están. En algunos casos se consigue mejorar la información que se tenía. De Ángel Castro se sabía que era de Córdoba, pero no se sabía de dónde era. En el monumento en la plaza de Nuremberg en Córdoba está inscrito su nombre, grabado, su nombre, Ángel Castro de Córdoba. Ahora sabemos, gracias a la documentación de Arolsen, que era de Villaviciosa de Córdoba. Vean qué pésimamente está escrito. Por lo tanto, si uno busca Villaviciosa no va a encontrar nunca a este hombre. Pero tenemos también documentación interna de los campos. Esto es un caso extremo de una mujer de Almería que se pone en comunicación con la Cruz Roja solicitando un certificado de defunción de su marido, que sabe que falleció en Mauthausen, porque se le fue comunicado por parte de la Cruz Roja. Estamos hablando del año 42-43. Y el campo de concentración, a través de la Cruz Roja, le envía a la señora el certificado de defunción de su marido. Esto puede ser parecer alucinante, pero es cierto, ocurrió. Mientras que otras familias hasta el día de hoy no tienen constancia del fallecimiento de su familiar, en otros casos, como el de esta señora, porque ella fue proactiva, pues ella consiguió, aún antes del final de la Segunda Guerra Mundial, el certificado de defunción de su marido, enviado directamente por la administración del campo de Mauthausen. Esto es la Cruz Roja, que en el año 43, en junio, le dice a la señora, le enviamos adjunto el certificado de defunción de su marido. Ella no comunicó directamente con el campo de concentración, sino a través de la Cruz Roja. Pero ahí tenemos también en Arolsen, y se puede acceder a través de la página web, documentación sobre andaluces y españoles que no fueron deportados a campos de concentración. Hay otras víctimas españolas del nazismo que cayeron, digamos, en el remolino, fueron arrestados por el remolino de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tenemos, por ejemplo, Britische Kriegsgefangene, prisioneros de guerra británicos que están trabajando en una fábrica en Alemania. ¿Cuándo fueron atrapados? Pues no lo sabemos, habría que investigarlo, que a lo mejor fue después del 6 de junio del 44, después del desembarco de Normandía. Pues ahí había marcados en rojos un grupo de españoles, fueron llevados a un campo de prisioneros de guerra y uno de ellos, Jordano Fernández, era de Córdoba. Pues estos son pistas que nos ayudan a, si queremos, seguir investigando sobre otros españoles que también estuvieron en la Alemania nazi, que fueron de alguna forma víctimas del nazismo o que simplemente, bueno, pues estuvieron envueltos, en este caso, en los combates de la Segunda Guerra Mundial, eran soldados. Tenemos también exiliados que se van a trabajar a Alemania, como José García Fuentes de Huelma, de Jaén, o esta señora, Encarnación Fernández, que después de la Guerra Mundial pide ayuda para, suponemos, su repatriación a España. ¿Qué hacía en Alemania? Pues no sabemos, pero la documentación de Arolsen nos ayuda a tener pistas sobre esta mujer, tanto que sabemos pues, qué aspecto tenía. Y era de Sevilla. Encontramos también documentación de exiliados que se van en el 39, como en este expediente afirma este señor, Juan Romero de la Carolina, que después del 45 pide también ayuda para emigrar a América, a la Organización Internacional de Refugiados. En fin, lo que hay ahí en Arolsen es una mina enorme, absoluta, y yo lo que animo a los archivos de España y a los investigadores es que trabajen con ellos y firmen acuerdos para acceder de forma privilegiada, digamos, a sus fondos y no a través de la página web. O tenemos también documentación de fábricas de Alemania donde hubo trabajadores extranjeros, no necesariamente forzados, y por ejemplo este era un grupo venido desde Sevilla. Como saben, hubo un acuerdo de migración entre la España de Franco y el Tercer Reich, y en este contexto emigraron desde España 10.000 trabajadores, de ellos muchos eran de Huelva y algunos centenares de Córdoba y de Sevilla.
Y a algunos de ellos no les fue tan bien, como a este grupo que pasó 4 meses en el campo de concentración de Oranienburg, lo pueden ver arriba a la derecha. ¿Y por qué? Pues yo me puse en contacto con uno de ellos, Ceballos Riego, fue fácil encontrarlo gracias al apellido, y me pasó estas fotografías de este grupo de emigrantes sevillanos, que algunos de ellos pasaron por Sachsenhausen durante 4 meses, y están en el censo de deportados, cuando en realidad habría que preguntarse si son o no deportados. Y él me comentó que, bueno, pues que estaban en la fábrica, en Continental, esta fábrica de ruedas que conocerán, que existe todavía, y estaban en la parada del autobús y unos se quisieron colar. Y claro, no quisieron que se les colara, acabaron a palos y resulta que eran agentes de la Gestapo de civil. De tal forma que por eso los llevaron 4 meses al campo de concentración de Sachsenhausen, y en cuanto salieron a finales del 42 y cumplieron 1 año de contrato, pueden ver en la columna a la izquierda, dejaron la fábrica en enero de 1943 y se van a Sevilla. Pues había de Bullullos del Condado, muchos de Sevilla, un asturiano de la Felguera, otro de Jerez de los Caballeros. Y tenemos también en Arolsen los objetos que fueron digitalizados y puestos a disposición del gran público a través de la página web. Esto fue hace unos 10 años aproximadamente, y esto dio un enorme impulso a la búsqueda de familiares y a la restitución de estos objetos. Y allí, en ese momento, hace unos 10 años, pueden ver a la derecha, unos 75 objetos de españoles. Ahí pone 75, pero había alguno más, porque como pueden ver debajo de Polonia, arriba pone not recorded, o sea, no se sabe de dónde eran, porque el nombre está pésimamente escrito, o aunque se sabe qué nombre es, pues no se sabe la procedencia. Podrían ser a lo mejor 80. Algunos de ellos fueron devueltos en los meses y años siguientes, 2015, 16, 17, y estaban en unos sobres, como pueden ver aquí, con el nombre a veces incompleto o, como digo, mal escrito. Y ya el propio archivo Arolsen se puso en contacto, se activó, digamos, y finalmente empezó a buscar a familiares, y ya en el 2018, por ejemplo, pues apareció este hombre, que es hijo de un deportado a Neuengamme, vive en Burdeos. Su padre era de Badajoz y él mismo se fue con la furgoneta a Arolsen a recuperar el objeto. Y les pongo el vídeo. Para Jean-Paul. Creo que porque su función durante los objetos personales, un anillo, una pluma y su tarjeta de rastreos. ¿Qué sentiste cuando los objetos? Bueno, me preguntó. Pude percibir lo joven que fue mi padre. En mi vida me he llevado más. Los archivos contienen informes de unas 17 millones de víctimas de informaciones de cada individuo, su detención, pruebas escritas de un horror sistemático. Décadas después de que empezara la guerra, esperan poder seguir devolviendo las pertenencias a las víctimas. Los objetos personales de su padre. Jean-Paul García dijo: necesitamos perdonar, pero nunca olvidar. Lidiar con el pasado no es sencillo, pero especialmente... Bien, con esto vale.
Y él fue uno de los primeros que en este nuevo momento, digamos, de evolución de objetos, los recibió pues con impacto mediático, cosa que no había sucedido hasta entonces. Y ahora no sé cómo se pone esto. ¡Uy, Dios! Bueno, llego rápido. Bien, pues quedamos en Jean Paul, que gracias también a esta devolución de objetos sabemos que no era de Fuenlabrada, su padre, no era de Fuenlabrada de Madrid, como está en los censos, sino de Fuenlabrada de los Montes de Badajoz. Y esto contribuye también a aclarar, a limpiar ese censo y a ampliarlo. Bien, esto tiene un poquitín de ego-historia. Yo aquí juego un pequeño papel más del que me hubiera gustado. Y fue que yo me dedico a otros temas, estudio el trabajo forzado de los españoles y en el año 18 me encontraba en Frankfurt y fui a un congreso que se organizó en Arolsen sobre las víctimas del nazismo y cómo transmitir su memoria a las nuevas generaciones. Un mega evento, como pueden ver por los ponentes, de 2 días, donde había no solamente gente del propio archivo, sino de los archivos nacionales de Francia, de Holanda y de muchos otros países. Y un poco la música era que, bueno, que ya había muchos recursos, que se estaba digitalizando mucho, que había museos, que había una transmisión de la memoria de las nuevas generaciones y que, bueno, que había que seguir continuando en esa dirección y quizás colaborar un poco más entre todos los países. Allí no había, evidentemente, ningún español, yo era el único español y todo lo que estaban diciendo parecía que estaban hablando de otro continente, no del mío. Entonces yo tomé la palabra y dije, miren, siento la necesidad de hablar, aunque yo venía solamente a oír, porque todo lo que están contando es lo que no hay en España. En España no hay una transmisión, no hay una puesta en valor de toda la documentación que existe sobre las víctimas del nazismo, del franquismo, o también los españoles represaliados por el franquismo. Hay algunos censos, hay iniciativas, pero no hay una implicación masiva, digamos, del Estado, una implicación consecuente. Y lo que me gustaría en que existiese en España es lo que existe aquí. Por eso yo les animo también, en ese sentido, en este espíritu de colaboración que ustedes promueven, que se pongan también en contacto con instituciones españolas y que colaboren en la transmisión de documentación y de la memoria de las víctimas españolas del nazismo, que también hubo decenas de miles, no solamente los deportados. Interesó a algunos del archivo, vinieron a hablar conmigo después y dijeron, mire, lo que acaba de decir va justo en nuestra línea, porque nosotros no tenemos ningún contacto con España y no sabemos muy bien con quién contactar y no vemos ningún interés, pese a que tenemos documentación a millares sobre las víctimas españolas del nazismo, sobre trabajadores forzados, libres, deportados, refugiados, como acaban de ver aquí en algunos ejemplos. Y entonces me dijeron, tenemos unos objetos, de los que yo no había oído hablar nunca, y no sabemos muy bien cómo hacer para promover su devolución a familiares en España. Si nos puede echar un cable, entonces yo me vi, digamos, en la obligación de hacerles ese favor, que al final ya no fue tal. Bueno, asumí encantado esta labor, que yo esperaba poder concluir muy rápido, porque estaba segurísimo de que el nuevo gobierno progresista en España se interesaría por esta iniciativa y él mismo la llevaría adelante. Me equivoqué, pero bien. Inmediatamente me puse en contacto con periodistas en España y El Confidencial sacó un largo artículo en el que ponían todos los nombres de los deportados de los que había objetos en Arolsen. Como ven, algunos nombres mal escritos. Y algunos de ellos, pues, ya eran conocidos y había investigadores que estaban en contacto con los familiares. Por ejemplo, Ángel de Río había escrito en este libro sobre los deportados en que aparecía Antonio Amigo Sánchez, de Cortegana en Huelva, y no sé si fue a través de él, pero la cuestión es que la familia apareció muy rápidamente. Esta era la pluma y el reloj de Antonio. La familia apareció muy rápidamente porque ya estaba registrada esta familia en este libro de los deportados andaluces, y ya a finales del 2018 recuperaron estos objetos y salió en El País. Yo después de esto ya daba por seguro que esto era una bola que por sí misma ya continuaría y que el Estado lo tomaría como suyo. Como digo, no fue así. Fueron ya apareciendo más, también, sobre todo de familiares que eran muy conscientes de esta historia, que estaban conectados también con investigadores locales, que se le habían hecho homenajes, por ejemplo, a esta mujer de Murcia, que había estado en Ravensbrück y había pasado por un subcampo de Neuengamme y por eso sus efectos acabaron allí.
Los periodistas, algunos periodistas también, ellos se movilizaron, buscaron y encontraron a familiares. Por ejemplo, esta señora Carmen Terí Pérez, hija de un deportado gallego, que también estuvo en el campo de Neuengamme, y difundieron esta historia en los medios de comunicación. O yo mismo me empeñé en encontrar, yo vi esta foto de una niña, que había entrado su padre en el campo de concentración de Dachau, y llevaba esta foto de la niña y dije, yo esta niña la voy a encontrar, esta niña vive. Y esa niña vive, un poco mayor que entonces, y vive en el sur de Francia, y la fui a visitar allí, movilicé también a la prensa, y salió no solamente en el Ara, en Cataluña, sino también en otros medios de comunicación, se le hizo un homenaje en su pueblo. Y cada X tiempo yo intentaba movilizar a los periodistas para que siguiera el tema vivo, ya que veía que el gobierno central no se interesaba por esta temática. Entonces, El Mundo tuvo una idea muy buena, que era poner todas las imágenes de los objetos, de los principales, de los que aún quedaba por devolver. Esto fue en el 2020 y eso tuvo bastante impacto y aparecieron bastantes familiares. También en el caso de este andaluz, pues salió en la prensa provincial de Granada. Y, en fin, como este caso, pues muchos otros a nivel provincial. En Asturias, por ejemplo, se dio el caso de que la hija del deportado quiso que estuviese, que no quedase con los objetos, sino consciente de su valor histórico, que fuesen al archivo histórico de Asturias, en este caso. Y eso me dio una pista, y digo, bueno, ¿y por qué no hacer lo mismo con otros objetos que o no encontramos los familiares o no somos capaces de saber ni quién era realmente? Un Ángel Pérez, nacido en 1911, ¿de dónde era? Pues es imposible. Entonces, mejor que estuviera en Arolsen, pues que estuviera en un archivo español. También por la cercanía, a lo mejor pues puede haber más interés para investigar sobre esta persona, o simplemente tiene más sentido que esté en un archivo español a que esté ad eternum en Arolsen. La iniciativa les pareció bien a los de Arolsen y entonces decidimos, bueno, yo les dije, empecemos, digamos, con un archivo estatal, supraprovincial o suprarregional, y enviamos allí objetos de personas que no sabemos de cuál era su procedencia. Y se enviaron así 7 legados de deportados a Neuengamme. Uno de ellos era de Vicente Villena Chacón, pero en aquel momento no lo sabíamos. Solo después, en una ficha que nos salió en un archivo de Burdeos, pudimos ampliar su nombre. Si pueden ver en la ficha arriba amarilla pone Villenaín. Era imposible saber quién era este hombre. En el archivo de Burdeos, donde había sido detenido por la Gestapo y deportado, supimos que su nombre era Vicente Villena Chacón y que era de Málaga. Pero bueno, su objeto está en Salamanca porque no sabíamos por entonces que era andaluz. Y luego yo me preocupé de que los objetos que sabíamos de qué provincia, de qué región eran, fueran a los correspondientes archivos de cada región. Y así hay de catalanes en la Junquera, en el Centro Documental de Memoria Histórica, como digo, de 7 que no sabíamos de dónde eran, el Archivo Histórico de Asturias, de Murcia, aquí de Andalucía, 4, si no me equivoco, y en los últimos tiempos el Ayuntamiento de Plasencia también se ha interesado, el Municipal de Arévalo, que en estos mismos días ha de entregarse el objeto, y en el Museo de Hospitalet también hay objetos. En paralelo a esto, Arolsen, para darle más promoción a esta iniciativa, puso en marcha la exposición Stolen Memory, que presentó en la UNESCO en el año 18, y se trajo a España también. Algunos archivos o instituciones memorialísticas en España, como el Memorial Democràtic, se interesó, y allí en Cataluña, en Barcelona, en este caso, en plena pandemia, en el 2020, se presentó la primera exposición Stolen Memory. Desde entonces pues, se presentó también en la Junquera, allí en la misma frontera, en el MUME, en el Museo del Exilio, en Murcia, en Soria, en Navia, en los últimos tiempos, en Asturias, y aquí en Sevilla. Junto a esta exposición, en algunos casos se llevó a cabo, pueden ver arriba, en la foto arriba, un panel azul, es de la exposición Stolen Memory. El Archivo General de Murcia pensó que era una buena ocasión para hacer una exposición también sobre los deportados de la región y hacer una investigación profunda, porque no existía un censo, digamos, limpio de los deportados murcianos. Colaboramos en esta iniciativa y se limpió las listas, se sacó de la lista alguno que no era murciano, se incluyó 5 o 6 nombres nuevos, y así salieron también historias desconocidas por completo, no de gente que había estado, que había tenido objetos, pero sí que habían sido deportados y de los que se sabía muy poco. Y el caso más espectacular, que quizá oyeron hablar de él en la prensa, fue de José Epita, que bueno, aparece en los censos, pero no se sabe ni dónde nació, ni se sabe su segundo apellido, ni nada. Pues descubrimos que era un español de Guinea Ecuatorial. Es el segundo
africano, negro, de nacionalidad española, deportado. Se conocía uno en Mauthausen, ahora sabemos que hubo también otro en Neuengamme. Y tuvimos la suerte de dar con la familia que tenía toda esta documentación, y resultó que este hombre se había casado en Cartagena en el año 36, unos meses antes del inicio de la Guerra Civil. O sea, un caso que fue tan sonado en España que la prensa de Madrid fue allí a ver a la pareja y a hacer un reportaje de este idilio de una bella muchacha cartagenera con un negrito de Fernando Po. Este hombre era comunista, trabajaba en la base aérea de los Alcázares, creo que se llama allí en Murcia, luchó en la Guerra Civil, se fue al exilio y en Burdeos trabajó para los alemanes, porque era un técnico apreciado, trabajó para los alemanes, pero colaboró con la resistencia y fue deportado. Estuvo en el campo de concentración de Neuengamme, este campo del que vienen la mayor parte de los objetos, como digo, fue evacuado en los últimos días de la guerra y parte de los presos querían llevarlo a Noruega, que todavía estaba en control de los alemanes, y algunos miles fueron evacuados en este barco que fue bombardeado por los aliados pensando que eran soldados alemanes los que iban en él, y no deportados, y murieron gran parte de ellos y se salvaron unos 400. Muchos no sabían nadar o estaban muy debilitados, y uno de los que se salvó era Epita, era José Epita, porque sabía nadar. Regresó a Francia y fundó una familia, regresó a España solo una vez, a finales de los años 60, y aquí se reunió con sus amigos. En fin, son historias que emergen gracias a esta investigación a la que nos llevó el caso de los objetos. Y los objetos, entonces, a lo que llevó fue al descubrimiento de este campo tan poco investigado. En España se habla de deportación Mauthausen directamente. Hubo otros campos. A Mauthausen fueron 7 de cada 10, o 7,5 de cada 10, pero hay españoles en Dachau, en Buchenwald. Ya se habló antes del ministro Semprún, gracias. En Auschwitz hay un pequeño grupo también, y en Neuengamme hubo entre 500 y 600 españoles. Es decir, son muchas historias de las que sabíamos muy poco. Y esta iniciativa de los objetos pues, ha servido pues, para contactar con familiares, para que ellos aporten fotografías, historias, para que emerja toda una historia desconocida. Yo animé a los periodistas a que, bueno, pues que hablasen un poco de esto, puse en contacto también a familiares, y nos sirvió también para conocer, digamos, una deportación diferente a la de Mauthausen, que es, digamos, la canónica, la que más conocemos en España. La deportación de Mauthausen es muy inicial, empieza en el año 40, son personas luego, es una deportación masiva, son miles de ellos que luego conviven en el campo, tienen una larga experiencia de convivencia allí en el campo, y la deportación posterior, y sobre todo la de Neuengamme, es muy tardía, es del año 44, y generalmente es una deportación muy política. Son gente que están en la resistencia, que están arriesgando su vida, son gente muy politizada, llegan a una Alemania ya en un estado muy diferente a la que llegaron a los de Mauthausen en el año 40, Alemania está claramente perdiendo la guerra, y los presos en los campos de concentración ya sirven como trabajadores esclavos, son repartidos en subcampos, entonces muchos de ellos no conviven prácticamente ni llegan a conocerse, trabajan muchos de ellos pues, dispersos en fábricas por todo el norte de Alemania. Muchos de ellos habían sido trabajadores forzados de los alemanes en la propia Francia. Por ejemplo, más de 3.000 españoles construyeron la base submarina de Burdeos. Ese es el tema que yo investigo realmente. Y gracias a estas investigaciones, como digo, van saliendo historias nuevas, como por ejemplo, pues y nombres nuevos. De Antonio Lavado no sabíamos nada más que era, pues eso, Antonio Lavado, punto, que había estado en Neuengamme. Ahora, gracias al contacto con su hijo en Francia, pues sabemos que era extremeño también. Y estos días pues lo he dado a conocer en la radio extremeña y he puesto esto en Facebook, en fin. Cuando en realidad no debería ser yo, un privado, entiendo, quien lo dé a conocer, sino que debería existir una agencia central donde se lleve toda la documentación. Los objetos también han servido para hacer emerger historias de mujeres. Como saben, hubo entre 150 y 200 mujeres deportadas a Ravensbrück, de las que, bueno, se sabía algo, pero no mucho en algunos casos. Básicamente fue Neus Català quien, a partir de su libro en los años 70, 80, dio a conocer esta historia. Como muchas de ellas fueron deportadas muy tarde, prácticamente no convivieron porque vivían, como digo, y trabajaban en fábricas dispersas, pues no hubo transmisión de memoria o conocimiento de muchas de ellas. Y así emergió, por ejemplo, la historia de Pilar Lubián Clemente, de la que ni siquiera sabíamos bien cómo se llamaba, que resulta que su hija es ahora profesora de Historia del Arte en
en México y se quedó con el anillo y poco más quiso contar. O sea, intuimos que por detrás hay una historia muy difícil, pero bueno, nos dio una mínima información para hablar de ella. Había trabajado en el Ministerio de Hacienda, había estado en el grupo de Negrín, estuvo en el SERE, en el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, colaboró con la Resistencia y fue deportada. Y Josefa Maranges con Bover, con su hermana, que se exiliaron a 10 kilómetros de su pueblo, es decir, vivían en la misma frontera de Puigcerdá, ya en el lado francés, colaboraron con la Resistencia para pasar combatientes a España, fueron apresadas y deportadas a Alemania. Pero también emergen, digamos, historias menos normales, trayectos menos comunes. Por ejemplo, contacté con los familiares de Blas Antón y, claro, ellas no sabían nada de su padre. Su padre decían que era una persona muy alegre, que no quería contar absolutamente nada, les había dicho que había estado en Alemania en un campo. No sabían nada, ni que era un campo de concentración, ni por supuesto qué campo era. Y es aún más extraño, dicen ellas, y a lo mejor es irresoluble, porque ellas decían que él era un falangista. O sea, él había combatido en la guerra civil con Franco, y se le ven con fotografías con el yugo y las flechas. ¿Qué hacía en Francia? ¿Era un espía? ¿Cayó por error? ¿Se pasó de bando? No sabemos, ni la familia lo sabe, ni de momento se conoce bien. Pero son otras facetas de la deportación menos estandarizadas, por así decir, y el campo de Neuengamme, a los deportados al campo de Neuengamme, abre una ventana a esta investigación todavía por hacer. O tenemos casos, como por ejemplo este paisano mío asturiano, que fue a trabajar como trabajador libre a Alemania, hizo un comentario contra Hitler en una cervecería, lo oyeron, lo llevaron a un campo y, al contrario que estos sevillanos, que estuvo 4 meses, en su caso estuvo 3 años en el campo de concentración. Todo esto emergió gracias a la documentación y a dar con su hija, que fue la que quiso que los objetos estuvieran en el archivo. ¿Qué otras cosas podemos, gracias a Arolsen, conocer de los deportados a Neuengamme? Pues, por ejemplo, en muchos casos, ¿dónde están enterrados? Información que seguramente es relevante para, más allá de los investigadores, para las familias. Aquí tenemos el caso del cementerio de Kaltenkirche en Morkaten, que está, donde pueden ver, al norte de Hamburgo, y ahí hay un señor, no se lee ahí, pero es Torres, ya no lo veo bien, Torres, en fin, un deportado que no se conocía hasta ahora de Málaga. Un andaluz que está enterrado allí, seguramente su familia, si se lo llegase a localizar, tendría mucho interés en saber que puede ir allí a ponerle flores, si quiere. Otro efecto, digamos, de toda esta dinámica y de ponerse en contacto familiares fue pues la creación del Amical de Neuengamme, en el que confluyeron familiares de deportados a Neuengamme que no se conocían, que compartían historias. Una de ellas me contaba que su padre le había dicho que le había salvado la vida otro prisionero que trabajaba en las cocinas y que le pasaba leche para el gato. O sea, los nazis daban leche a un gato, pero prohibía absolutamente que se diera a los presos. Este español que trabajaba en las cocinas le quitaba la leche al gato y se la daba a un deportado, y con ello, le decía este hombre a su hija, sobrevivió, y le estaba eternamente agradecido, pero no recordaba su nombre. Di con otra mujer de Talavera de la Reina que me contó que su padre trabajaba en las cocinas, y los puse en contacto. El padre de una de ellas había salvado la vida al otro. Entonces, claro, ahí se crean una confraternidad y una intimidad enorme. Me dicen que se pasaron horas llorando al teléfono. Y de esta fraternidad entre descendientes de deportados a Neuengamme surgió el Amical de Neuengamme, que tiene 2-3 años de vida y que hacen pues las actividades propias de un Amical. Hacen homenajes, investigan, mantienen contacto, visitan el campo en momentos, en las celebraciones de la liberación, a principios de mayo, y reaniman a un Amical que ya había existido en los años 50. Algunos de los deportados a Neuengamme se unieron, muy pocos, y crearon un Amical que con el paso del tiempo se fue diluyendo, y esto es como una refundación de aquel Amical que existió. Y surgen historias ya de segunda, tercera generación, como de este chico que está también activo dentro del Amical, que se dan a conocer, y ellos, digamos, que se integran en una comunidad más amplia de asociaciones de deportados de ese campo, que es belgas, franceses, holandeses, que son muy activos. Y también pues ponen a disposición, en este caso en forma de fotografías, pues documentos o objetos de los propios familiares que proceden de Neuengamme, nada menos que un traje y la maleta de un deportado, de esta señora de Talavera, Mayu,
que lo tiene en su casa. Su padre y su tío estuvieron en Neuengamme, son los que aparecen en esta fotografía, y no están en ningún censo, no estaban en ningún censo oficial. Claro, esto debería formar parte de un futuro museo de la deportación, del exilio español, y en fin, creo que con esto voy terminando. Para hacer una especie de resumen, hay una parte positiva, que es que se ha restituido objetos a las familias. El impacto para las familias es bueno, lo pueden imaginar, aunque también hay que decir que algunas de ellas lo rechazaron. Es la parte fea, digamos, por motivaciones, en fin, muy comprensibles. Es así, pues, algunos pues, no sienten una afinidad con esa persona porque es un tío abuelo, del que oyeron quizá hablar alguna vez, pero que no tienen ninguna vinculación. O en algunos casos intuimos que hay también una motivación política. Ellos no se identifican con la causa de aquellos republicanos exiliados. Es humanamente comprensible también. Y esa fue una de las razones también de buscar algún archivo en España que se hiciera cargo de ese objeto que la familia rechazaba. Pero, en fin, son casos muy, muy contados. La restitución, fundamental. La emergencia de historias, en definitiva, el conocimiento de la deportación a un campo. Eso es la parte muy positiva. También que se han hecho por toda España exposiciones y se ha difundido esta historia. La parte negativa, por lo que a mí casi personalmente me toca, porque me ha llevado mucho tiempo y mucha energía, es la extraña falta de interés por parte del Estado español, del gobierno en este caso, de tomar las riendas de este asunto, de poner todos los recursos del Estado para buscar a esos familiares, desde el telediario hasta, en fin, sus funcionarios que busquen en el registro civil, etcétera, etcétera. Todo eso faltó por causas que yo desconozco, y nos habla también de las debilidades de las políticas de la memoria en España, de lo mucho que tenemos todavía que hacer. Todo esto debería no responder digamos, a un pulso político o al interés personal o no de un responsable, sino que deberían haber unos mecanismos más allá de la política y que no estén tampoco al albur de los cambios políticos. Si hay una ley que dice que hay que honrar la memoria de estas personas, lo lógico es que se pongan recursos para, en este caso, contribuir a la devolución de los objetos y darlos a conocer, las nuevas historias que van emergiendo. No ha de ser un trabajo que quede en manos de un historiador o de varios voluntarios, hay muchos, o de los medios de comunicación. Ha de ser el Estado quien se implique. Por fortuna, algunos archivos provinciales tomaron la iniciativa o recogieron el guante, digamos, de esta invitación que se les hizo, y el de Andalucía es uno de ellos, y no solamente hizo la exposición, sino que también organizó estas fantásticas jornadas, por la que estoy muy agradecido, y con esto concluyo. Gracias.